Bueno, un cordial saludo para todas y para todos. Les damos la bienvenida a esta clase gratuita que vamos a tener en el marco del lanzamiento del diplomado en Derecho Electoral 2026. Como ustedes bien lo saben, se aproxima el calendario electoral y hay distintas decisiones, tanto en materia política como jurídica, en las cuales los distintos candidatos y candidatas, partidos políticos, movimientos que deseen postularse en estas elecciones o apoyar a sus candidatos deben tomar a tiempo para que evidentemente sus procesos electorales puedan llevarse a buen término y tengan claridad de los distintos aspectos jurídicos que están en torno a las elecciones en nuestro país y estar también a tono con el calendario para evitar quizás que se pasen algunas fechas, algunos términos, algunos procesos en inscripciones y demás requisitos que se exigen para estas elecciones. Hoy nos acompaña una persona experta en temas electorales. Les estoy hablando del profesor Holman Ibáñez Parra. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial y Financiero, igualmente en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá. Seguido de ello se ha desempeñado como directivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ocupando cargos como director de gestión electoral, delegado departamental. También ha asesorado diferentes campañas políticas, ha representado también en distintos escrutinios y en procesos judiciales de nulidad electoral y de pérdida de investidura a congresistas y otras autoridades de elección popular. Tiene más de 25 años de experiencia profesional con énfasis en el derecho electoral y además de ello, dadas sus calidades profesionales, pero su amplia experiencia en esta materia, va a coordinar el diplomado en Derecho Electoral, un diplomado que se encuentra ya en nuestra página web para que ustedes lo puedan consultar y la clase del día de hoy que la hemos convocado va a tratar sobre las inhabilidades para ser candidato. Entonces, doctor Holman, bienvenido a CESJUL. Gracias por aceptar esta invitación, pero sobre todo por dirigir el diplomado que acabamos de mencionar y que esperamos tenga una gran acogida, tanto para los candidatos como las personas o sus equipos jurídicos de los distintos movimientos, partidos, organizaciones que van a realizar este proceso electoral. Ustedes saben que si hay una organización previa, si tienen los conocimientos necesarios para blindar esas candidaturas, van a tener un ejercicio muy importante. Entonces, qué mejor que tener a uno de los expertos en nuestro país que se ha dedicado en los últimos años a litigar en estos asuntos y a asesorar en materia de derecho electoral. Muchas gracias. Pues para mí siempre es un placer y sobre todo un privilegio poder estar el día de hoy en CESJUL. Un saludo muy respetuoso a las directivas de CESJUL y a todos a quienes hoy nos acompañan en esta clase virtual, objeto también del lanzamiento de este diplomado que, como usted lo dice, nos va a aportar mucho tanto a organizaciones políticas, movimientos significativos de ciudadanos, candidatos y a todos aquellos que están interesados en el tema del derecho electoral, pero básicamente de las elecciones del próximo año. Queremos hablar en el día de hoy sobre las inhabilidades. Las inhabilidades, digamos, para que entremos un poco en materia y podamos tener claro, acompañan todas las elecciones, en todos los tiempos, llámese autoridades locales,
consejos municipales, asambleas departamentales, alcaldes, gobernadores, congresistas, llámese representantes a la Cámara o también senadores y los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, hagamos un especial énfasis, si le parece, en lo que tiene que ver con el próximo año y las elecciones de Congreso, que es donde más, digamos, influye o confluyen muchos aspectos de estas próximas elecciones. ¿Y por qué? Porque es que a partir del 8 de marzo empieza a regirnos o a correr el calendario electoral. El calendario electoral es un acto administrativo que la registraduría expide de cara a las elecciones con unas fechas determinadas ya en la ley. Entonces, quizás el último de los eventos importantes del año 2025 será la inscripción de candidaturas. Esa inscripción de candidaturas hoy y después del acto legislativo 01 del 2009 son objeto de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, quien tiene la facultad, por Ministerio de la Constitución y la Ley, de revocar las candidaturas de aquellos que estén incursos en inhabilidades de orden legal y orden constitucional. Entonces, esto, insisto, es de suma importancia, tanto para las organizaciones políticas, porque ellas responden por los avalados, como de aquellos candidatos o posibles candidatos, porque de una u otra manera está en vilo. Si no se tienen los cuidados necesarios, si no se hace la debida diligencia en su momento, van a tener una candidatura primero subyúdice en sede del Consejo Nacional Electoral y luego de la elección subyúdice en sede de nulidad electoral ante la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, es importante, insisto, tener esto absolutamente claro. Así las cosas, entonces debemos precisar que las inhabilidades son restricciones para acceder a cargos públicos, es decir, son una incapacidad que se da con anterioridad a la inscripción a cargos de elección popular como candidato. Mientras las incompatibilidades son limitaciones para desplegar una actividad por el hecho de ocupar un cargo. En otras palabras, es una circunstancia que se genera con posterioridad a la elección. La inhabilidad es tenemos entonces la inhabilidad como un hecho anterior, ¿cierto? Y las incompatibilidades como hechos posteriores a la elección. Entonces, para que lo tengamos claro y diferenciar sumamente este par de asuntos. La norma, entonces, que va a empezar a regir, si se quiere, a iluminar las candidaturas para ser examinadas, son aquellas del artículo 179 constitucional y 280 de la ley quinta de 1992. Así las cosas, tenemos entonces, primero, que no podrán ser congresistas, quiere decir, no se pueden hacer elegir aquellas personas que han sido condenadas en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Ese, digamos, es el primer filtro y el primer requisito que se debe examinar. Si esta persona a la cual la organización política le pretende dar aval o aquella persona que quiere ser candidata, pues debe examinar si en su pasado, porque casos existen suficientemente que han sido revocadas esas candidaturas, que no se acordaban que fueron condenados a penas privativas de la libertad por cualquier tipo de delitos. Caso que fue muy controversial y quizás de ingrata recordación, la de Lucho el Embolador. Se hizo elegir la primera, para la segunda vez alguien le recordó que había sido condenado en algún momento de su vida por un porte ilegal de armas, por una cosa así, y hasta ahí le llegó la carrera política del hombre. Muchos puede pasar exactamente así, más ahora que los movimientos políticos, que las candidaturas son objeto
de verificación ante la ventanilla única del Ministerio del Interior, pero también obligatorio de los partidos examinar en todas las IAS y especialmente en los pasados judiciales si esas personas a las cuales se le va a dar aval fueron o no objeto de una condena privativa de la libertad por delitos que no son ni políticos ni culposos, para que lo tengamos dentro del radar. Lo siguiente, que ya empezamos a hablar de términos previos a la elección, y es el numeral segundo de ese artículo 179 de la Carta Superior o de la Carta Fundamental, que dice que quien hubiera ejercido como empleado público, de una característica, con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Entonces, aquí tengamos claro que es quienes hayan ejercido como empleados públicos con autoridad política, civil, administrativa o militar, 12 meses antes a la fecha de la elección, no podrán ser elegidos como congresistas de la República. En tercer lugar, tenemos también un tema de tiempo, que es quienes hayan ejercido, o perdón, quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante autoridades públicas, en la celebración de contratos con ellas en interés propio o el de tercero, o haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Arriba tenemos 12, que son las personas con autoridad. En el siguiente son aquellas personas que han celebrado contratos, que han intervenido en la celebración de los mismos en interés propio o de un tercero o hayan administrado tributos o contribuciones para fiscales 6 meses antes de la elección. Entonces, para que la tengamos suficientemente clara en este punto. Quienes hayan ejercido autoridad 12 meses antes de la elección deberán entonces tener esa fecha, 8 de marzo del 2026, como día para contar o los 12 meses si ejercieron autoridad o los 6 meses si celebraron contratos. Aquí es importante un caso que fue también muy llamativo, el del profesor Antanas Mocus. Él pensó que por haber delegado la representación legal de la fundación de la cual era representante legal, le era suficiente para hacerse elegir. Y el Consejo de Estado determinó que era el representante legal, aún habiendo delegado la suscripción de contratos. Entonces, digamos, es un caso el más reciente, quizá el más significativo en este punto. Dentro de las autoridades o las personas que han administrado tributos o contribuciones para fiscales, también está el caso, recuerdo ahora, Polibio Rosales, senador del AICO por las comunidades indígenas. Él también celebró contratos y era representante legal de una entidad que administraba recursos de parafiscales y contribuciones. Le declararon la elección, la nulidad de la elección, y termina entonces declarado electo en reemplazo de él, Richard Guarantala, como caso también muy reciente. Cuarto, quienes hayan perdido la investidura como congresistas. Quiere decir que si perdieron la investidura como otra autoridad, podrían aspirar, pero si no han sido como congresistas, de ninguna manera. Por eso se denomina la muerte política. Ahora, quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco, tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Aquí es importante recordar también un caso de un congresista de apellido Estupiñán Calvache, que su hermana era la registradora de Pasto. Él era representante de Nariño, su hermana registradora de Pasto, y hubo sentencia con jurisprudencia enunciada donde se determinó
cuáles eran esas autoridades civiles y políticas, entre ellos el ser registrador del Estado civil. Sexto, quienes están vinculados entre sí por matrimonio, unión permanente o parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, y se inscriban por el mismo partido o grupo significativo de ciudadanos para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. ¿Qué quiere decir esto? Dos hermanos, esposo y esposa, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad de único civil, no podrán aspirar en la misma lista del mismo partido al mismo cargo de elección popular o Cámara y Senado. Podrán aspirar sí por otro partido político, pero no por siendo de la misma línea política, de la misma lista, o también del mismo partido o grupo significativo de ciudadanos. Hemos visto el caso de los Gerlain alguna vez, donde un Gerlain era representante de la Cámara de un partido y otro Gerlain era senador por el Partido Conservador, si mal no estoy. Ellos pudieron hacerlo al tiempo porque uno estaba por un partido y otro estaba por otro. Caso Nami, uno fue senador por el Partido Alianza Verde y el otro Partido de la U, siendo que son familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, para que, digamos, lo tengamos también como dentro del tintero. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. También dice la norma que nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni una corporación y cargo público si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Eso es un tema que ha sido debatido. Una figura que el profesor José Vicente Sánchez ha traído mucho a colación, la inegibilidad por concurrencia de periodos o de cargos, que es el caso también muy recientemente del hoy Procurador General de la Nación, que estaba elegido como secretario del Senado por 2 años y dentro de ese periodo fue elegido también como procurador previa renuncia. Algunos juristas creen que hay una concurrencia de periodos y una causal de inegibilidad, por lo tanto, entonces debe ser anulada su elección. Ya sabremos, digamos, en el transcurso del diplomado, cuáles son las resultas de esa demanda y tendremos entonces mucho para contar a nuestros alumnos, a las personas interesadas, de este debate judicial que se aproxima en la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, hasta ahí, digamos que tenemos esbozadas a grandes rasgos las causales de inhabilidad que trata tanto la norma constitucional como la norma que informa la actividad del Congreso, que es la Ley Quinta de 1992. Bueno, muchas gracias, profesor Holman. Esta es básicamente una, una introducción a nuestro diplomado. Como ustedes lo verán, en el transcurso del diplomado se profundizarán muchos de los casos que incluso el profesor Holman ha representado, ha tenido algún rol dentro de estas demandas y que han dado muchas experiencias de análisis, pero también de desarrollo, no sé si se le llama también jurisprudencial o de precedentes administrativos, doctor Holman, en razón del tipo de decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral, Digamos, es doctrina la doctrina. que, la que informa, digamos, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, porque como autoridad electoral ella emite unos actos administrativos o resoluciones que definen una situación política. Digamos, es un poco bien interesante que lo vamos a tener que debatir dentro del diplomado, los actos administrativos, los actos administrativos de contenido electoral y los actos electorales. Esto es bien interesante, insisto, porque el Consejo Nacional Electoral, digamos, en mi sentir,
sienta una doctrina, una línea que además va variando de acuerdo al Consejo Nacional Electoral y su composición cada 4 años que se eligen. Claro, evidentemente. Una pregunta, doctor Holman, Sí, frente a señor. estas inhabilidades, ¿opera automáticamente la pérdida de investidura o tienen que ser demandadas por alguna persona, algún ciudadano, para que sean estudiadas? La justicia electoral, inclusive la pérdida de investidura, es rogada toda. Entonces, tendrá que demandarse la pérdida de investidura con una característica, ¿sabe? Y es que si la pérdida de investidura, que no solamente examina la parte objetiva, sino principalmente la subjetiva, encuentra que no hubo dolo, no hubo culpa grave, digamos que le salva la papeleta en el sentido de que se subsume la nulidad electoral. Contrario, si se falla ante la nulidad electoral, sobrevive la pérdida de investidura. Bueno, esos son conceptos muy interesantes que invitamos a todas y todos para que se puedan vincular al diplomado. Doctor Holman, cuéntanos un poco sobre estos objetivos que tenemos en el diplomado y qué pueden encontrar las personas que deseen realizarlo. Profesor, aquí hay un tema bien importante, y es que lo anunciamos al principio, y es que quienes participen de este diplomado no solamente son abogados, sino que yo he encontrado en mi experiencia que en este transcurrir de los senderos del derecho electoral hay ingenieros, hay arquitectos, hay politólogos, hay espontáneos, abogados de todo tipo, con todas las especialidades que quieren conocer, digamos, un poco de qué se trata esto del derecho electoral, qué contiene, por qué lo contiene. Pero aquí les vamos a dotar no solamente de conocimiento, sino también les vamos a preparar para afrontar un escrutinio. La elección se gana si usted asegura el control electoral de la mesa al momento de la elección. Si usted no lo hace, la elección se pierde. Pacto histórico. Tenía testigos preparados. Tenía un software que era robusto. Logró salvar 10 curules. Colombia justa libres en la elección del 2022, tal vez 2018. También, gracias a los testigos electorales, logró salvar la personería jurídica del partido y logró salvar 3 senadores, partido que hoy subsiste. Entonces, todo esto lo van a encontrar en el diplomado, no solamente conocimiento, sino además práctica y de alguna manera esa robustez para enfrentar el proceso electoral eh, a partir de la inscripción de su candidato hasta el momento de la elección. Me ha respondido dos preguntas, profesor Holman, porque le iba a hacer precisamente de qué perfiles podrían estar. Usted ya lo ha dicho, esto no es solamente para abogados, no es solamente para candidatos, sino para todo un conjunto de personas que hacen parte de la estructura de la organización, del movimiento, del partido, que tienen unos objetivos electorales y que pueden coadyuvar frente a la experiencia que usted tiene, doctor Holman, hay una diferencia marcada entre quienes se preparan en derecho electoral y quienes no lo hacen al momento de pelear unas elecciones. Indudablemente sí. Si usted va, eso es un litigio, tal cual. Si usted va sin examinar el caso, sin leer el expediente, sin tener las variables controladas, le pueden ganar de mano. Yo he conocido elecciones que se pierden por 10 votos, 20 votos, porque no hubo un testigo electoral que tomó un dato. Personas que se emproblemaron porque no supieron en qué momento debían salir a la campaña política, a hacer propaganda política y poder usar las redes sociales inclusive para el marketing político y propaganda política. Publicidad, la diferencia entre uno y otro. Las personas, hoy, ¿cuántos funcionarios públicos de elección popular, alcaldes y gobernadores tienen en vilo su elección porque no supieron diferenciar la doble militancia? Entonces, aquí lo van a encontrar y van a estar sumamente preparados para enfrentar el proceso electoral. Usted ha mencionado un sujeto
que es fundamental dentro del proceso electoral y son esos testigos electorales. Este es un tema que vamos a abordar en el diplomado, pero un abrebocas eh, frente a lo que pueden encontrar en el diplomado que les va a servir precisamente para entrenar esos testigos electorales que muchas veces llegan a última hora, ¿no? El testigo electoral no inicia normalmente con la campaña, algunos puede que sí, hay partidos que desde muy temprano empiezan a entrenar a sus testigos, pero hay otros que, no sé si de pronto me equivoque, lleguen a última hora. Eh, entonces, cuéntenos un poco, muy resumido, esa importancia de los testigos electorales y si este diplomado también les puede servir a ellos. Claro que les puede servir. Mire, recientemente, se los decía el fin de semana que acaba de suceder en la elección de gobernador atípico del Putumayo. Empieza uno a armar los equipos Ventu. Ventú, 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 y eso se vuelve el sancocho nacional, porque nadie sabe qué va a hacer. A usted le dicen, vaya, párese ahí, se para de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, y si su candidato va perdiendo, se va, y si ganó, también se va. Y el uno puede perder la elección y el otro también, por no tener personal capacitado, comprometido con las herramientas jurídicas de saber en qué momento se presenta la reclamación, cuáles son esas causales de reclamación que les prospera en la mesa y cuáles en los otros grados de escrutinio, eh, municipal, departamental, zonal, etcétera, el Consejo Electoral. Aquí van a encontrar todas las herramientas, todas, cada una de ellas necesarias para enfrentar ese proceso eleccionario. Los partidos políticos seguramente van a estar muy interesados, los espontáneos que quieren ser testigos electorales y las campañas que quieren ser ganadoras. Bueno, ustedes han escuchado al profesor Holman un poco frente a la descripción de nuestro diplomado, los perfiles que pueden acudir a ellos, los distintos contenidos temáticos que allí se van a abordar y esperamos que ustedes comprendan, sobre todo quienes tienen intereses electorales, esta herramienta tan importante que les va a servir y que va a ser de gran utilidad y de la mano de expertos. Estamos hablando que el doctor Holman tiene una amplia experiencia, no solamente académica, sino litigiosa, profesional, de asesoría, y que está conformando un equipo de docentes muy calificados para que ustedes puedan tener de estas personas unos conocimientos muy importantes. Contarles que van a encontrar aquí en la descripción de este live el link para que puedan ver la información del diplomado. Hay un descuento muy importante, doctor Holman. Creo que no se lo habíamos comentado, pero creo que es importante hacerlo en, este, en esta transmisión. Es que el diplomado tiene un costo de $300 americanos, al peso colombiano está en aproximadamente 1.200.000 pesos, que haciendo un estudio de mercado es significativamente más económico de otras ofertas que hemos visto que también son de muy buena calidad, pero que nos hemos tomado la tarea de investigar muchos de ellos y hacer una versión mejorada. Pero ¿cuál es la promoción? Y es que vamos a dar un 50% de descuento hasta el 20 de abril, para que ustedes lo tengan muy presente. Hasta el 20 de abril ustedes van a encontrar el 50% de descuento. Y después del 20 de abril, esto quiere decir el 21 de abril al 10 de mayo, van a tener un 20% de descuento. El diplomado va a empezar el 7 de mayo y se va a desarrollar en 13 sesiones de 5 de la tarde a 7 de la noche. Esto se va a realizar los días miércoles y viernes y va a finalizar el 18 de junio.
es importante mencionarles que las clases van a ser en vivo. Ahora, no obstante, si por algún motivo usted no puede participar, llegó tarde, se le cruzó con otra actividad, va a encontrar en nuestra plataforma virtual la grabación de esa clase para que usted la pueda ver, la pueda escuchar, pueda obtener los conocimientos que allí se van a brindar y no se pierda ni una sola clase. Usted la puede ver a cualquier hora del día durante todos los 7 días de la semana, las 24 horas, usted va a encontrar allí estas clases. Adicionalmente, con los docentes se está preparando unos materiales, evidentemente las diapositivas, las presentaciones que utilicen ellos se las vamos a compartir, pero también algunos conceptos, alguna doctrina de la que el profesor Holman ha mencionado, no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino también alguna jurisprudencia del Consejo de Estado y otras decisiones, artículos, algunos documentos que van a ser de gran utilidad para que ustedes complementen la formación de esta área en derecho electoral. No es solamente el marketing político, no solamente es hacer una inversión en la campaña, no es solamente los números de los votantes. Ustedes ya han escuchado al profesor Holman, ustedes pueden tener una gran campaña, pero si no cuentan con las herramientas y conocimientos jurídicos en materia electoral, pues pueden perder las elecciones y allí va a llegar ese esfuerzo que realicen. Entonces, esa es la tarea que queremos brindar desde School. Con el profesor Holman hemos diseñado este diplomado y esperamos que ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera posible y obtengan todas las herramientas. Van a poder ustedes interactuar con los docentes en las clases en vivo. Si ustedes no logran estar en esa clase, también van a tener un espacio para enviar las consultas para que ellos de forma posterior las puedan responder. Entonces, es un diplomado muy completo, muy práctico, a pesar de ser virtual, es muy práctico porque buscamos no solamente dar unos conceptos que ustedes los van a encontrar sencillamente leyendo la normativa, sino cómo se aplican, cómo se ejercen o se llevan a cabo las distintas estrategias jurídicas en materia electoral en, en, en ese desarrollo del calendario, no solamente en la etapa previa a las elecciones, sino también el del día de las elecciones, el día de, y la etapa posterior ya al escrutinio, al conteo de votos, donde también es supremamente importante que esto ustedes lo tengan muy en el radar. Profesor Holman, evidentemente esto le va a apostar a las elecciones 2026. El calendario, como usted lo decía, inicia ahorita el 8 de marzo, pero también es importante decirle a quienes van a participar en otras corporaciones más adelante, como consejos, departamentos, alcaldías, este diplomado también le puede servir a ellos, doctor Holman. Claro que sí, es que vamos a hacer un especial énfasis en lo que viene, pero estas, esos conocimientos que vamos a transmitir, la experiencia, va a servir también para la próxima elección de autoridades locales. Es que recordemos que termina esta elección, se posesionan y casi que ya está arrancando la próxima elección de autoridades locales. Entonces, y Colombia es un país de elecciones. Colombia es un país que todo el tiempo vamos a tener temas electorales por debatir. Alguien me preguntaba que nosotros de qué vivíamos cuando no había elecciones. Yo no sé aquí, cuando no es la elección es el tema jurídico, digamos en sede judicial. Cuando no, entonces es la revocatoria de mandato. Cuando no, tenemos una elección atípica como la del domingo anterior en el Putumayo y las próximas que vienen, porque es que esta semana se deciden varias elecciones importantes, la gobernación del Cesar, prontamente la alcaldía de Bucaramanga, otras gobernaciones como la de San Andrés. O sea, aquí estamos todo el tiempo
viendo temas electorales y van a tener además ese nivel superior de comprensión de lo que está pasando y las consecuencias. Cuando lean una noticia ya saben que va a haber una elección atípica, cuál es la consecuencia y a qué le vamos a apostar digamos, en el tema de conocimiento. Bueno, doctor Holman, muchas gracias por este espacio, por aceptar la coordinación de este diplomado y nos vemos ya en el inicio que va a ser muy pronto, ahora en el mes de mayo. Tienen ustedes unos días para que puedan consultar la información en nuestra página web. Los datos de contacto se los vamos a compartir en los comentarios de este live. Compártanlo, sigan nuestro canal de YouTube, envíenselo a sus amigos que les gusta la política, que tienen cercanía con organizaciones o movimientos políticos, que ustedes quizás sepan que vayan a ser candidatos o trabajen con algún candidato. De verdad que esta va a ser una herramienta que les va a servir mucho y que si bien es cierto hay algunas ofertas por allí rondando, nos hemos tomado la tarea de evaluarlas y hacer el mejor programa de la mano de quienes manejan este ejercicio. Entonces, una feliz noche para todas y para todos y nos vemos en el diplomado. Hasta luego, doctor Holman. Nos vemos en el diplomado. Un abrazo, un saludo para todos y todas.